Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en la tarde en casa. ¿Cómo estás, Nicolás Lucich? Gerardo Sotelo, muy bien, muy bien. Una tarde realmente para estar en casa mirando Canal 10. Sí, totalmente. Lloviendo. Haciendo tortas fritas. Ahora la gente de repente ya todavía está de sobremesa, con el café, el té. La torta frita todavía no bajaron los aviones. Tenés que ir planificando. Bueno. ¿Tenés grasa? No tenemos grasa. ¿Tenemos harina? No tenemos... Hay que anticipar la jugada. Exactamente. Está lloviendo mansamente, por lo menos por aquí, por el centro. Bueno, esperemos que esté todo bien, que no se exceda la lluvia, que a veces complica bastante. Sí, hoy y mañana, toda esta semana va a estar inestable, lluvioso. Supuestamente las tormentas se prevén solamente para hoy. Veremos cómo actualiza el Instituto Uruguayo de Meteorología el pronóstico. Mañana iba a seguir las precipitaciones y alguna cosa por el estilo, ¿no? Bueno, tenemos un invitado muy especial y tenemos muchos temas para compartir con ustedes. La jueza sobre el caso ANCAP se pronunció, ya está el fallo de la jueza Beatriz Larrie, que básicamente pone a Raúl Sendic como principal responsable de los delitos, no todos, digamos, convalidados por la jueza, sino algunos capítulos de todo lo que fue la denuncia inicial y el pedido de procesamiento del fiscal. Claro, con relación al pedido de procesamiento, la jueza Beatriz Larrie toma dos decisiones. Primero, dice que es solo Sendic imputable penalmente, a los otros los saca del caso, a diferencia de lo que solicitaba el fiscal Pacheco, y luego de los delitos o de los hechos aparentemente delictivos por los cuales el fiscal pedía el procesamiento, ella dice, bueno, estos sí y estos no. Exacto. Es doblemente restrictivo con respecto al pedido de procesamiento del fiscal Pacheco, quien además adelantó ya hoy que va a apelar. Va a apelar sí, porque el fallo de Pacheco fue muy extenso y con, digamos, pedido de procesamiento por varios delitos en varias personas. Como tú le decías, la jueza eximió a todo el resto y para Raúl Sendic pide el procesamiento, o procesa mejor dicho, corrijo, por peculado en el caso del uso de la tarjeta de crédito y por abuso de funciones en un caso particular que es el de las negociaciones con la empresa Exor, intermediaria y asesora financiera en los negocios, o mejor dicho, en el refinanciamiento de las deudas con PDVSA de Venezuela. Bueno, recibimos al doctor Juan Faúndez. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. ¿Cómo andan? Un placer. Abogado penalista. Bienvenido. Desde el punto de vista penal, ¿qué significa el procesamiento por abuso de funciones? Un delito muy polémico, que siempre se dice que es muy genérico, que algunos dicen que es inconstitucional, que habría que derogarlo, pero está vigente. Y peculado. ¿Qué características tienen estos delitos por los cuales se procesó a Sendic? Bueno, vamos por el más fácil de explicar primero, que es el peculado. El peculado es lo que una apropiación indebida entre particulares. Es cuando a alguien se le pone en una relación de confianza en sus manos determinado objeto, dinero o cosa. Funcionario público. Funcionario público, y este funcionario, en vez de utilizarlo para el fin que se lo ponen en sus manos, se lo apropia. Ese es el peculado. El delito de abuso de innominado de funciones, abuso de funciones, es más complicado, como bien decías, ha sido muy criticado y hasta se ha dicho que es inconstitucional porque se trata de una norma tan abierta a la consideración del juez o de quien sea en su momento, que violaría el principio de legalidad. ¿Qué dice el principio de legalidad? Que es delito esto, esto y esto, y eso que es el tipo penal, se le llama tipo penal, esa redacción tiene que estar bien determinada. ¿Qué acción daña qué objeto jurídico para imputar el delito que sea? Por ejemplo, en el homicidio se daña la vida de una persona, en el hurto la propiedad, en el peculado la propiedad, desde otro punto de vista, y en la estafa la propiedad, pero con maquinaciones y artificios. Pero eso es el bien jurídico que se pretende proteger: propiedad, vida, libertad, en otros casos, y por otro lado la conducta. Eso tiene que estar bien descrito y es lo que se critica en este caso. El caso de abuso de funciones. Ahora un juez, un fiscal, y luego en este caso la jueza, decimos, el delito está. Sí. Si hay conductas que se inscriben dentro de lo que razonablemente se plantea, tenemos que pedir procesamiento. Sí, la jueza recurre. Yo tengo que aclarar brevemente que yo no tengo nada que ver con el asunto, ¿no? Bueno, es cierto, es una buena aclaración. Sí. Nada, ni con una parte ni la otra. Ni con tirios ni con troyanos. Leí como información científica y me invitaron y repasé.
ella, la doctora, se mete en un lugar muy cómodo no cómodo por ella, cómodo para explicar el abuso de funciones más cerradamente, más acotado, traerlo a no violar el principio de legalidad. Y por ahí dice, por lo que importa para el programa, que lo que hay que estar viendo en esto es el abuso en el cargo. O sea, tiene que ver con el abuso que uno hace en el ejercicio del cargo que se le dio. Entonces ahí uno empieza a achicar y a ver, no es cualquier cosa de cualquier persona, a interpretar de cualquier manera. A ver si te entiendo si es una buena práctica lo que hizo o es una mala práctica las decisiones que ha tomado en el sentido, por ejemplo, en este caso de Exor, de ir directamente a una empresa cuando en realidad debería... Que en ese caso tiene que tener dos características fundamentales. No ser un error y lesionar intencionalmente, porque eso sí, el dolo tiene que estar, independientemente de todo, aunque a veces se trata muy objetivamente, pero la función te obliga a tener determinada preparación para tomar determinadas decisiones que evaden el considerarlo un error. Y por otro lado, bueno, el daño, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el daño o la conducta presuntamente delictiva de Sendik con Exor? Lo que le reprocha a la jueza es que él participó de reuniones con Exor y con PDVSA sin informar al directorio, del cual era presidente, que vino a enterarse cuando ya había acuerdos entre las empresas. Por eso incluso deja fuera al resto de los directores. Bueno, ahí entramos en el terreno de lo lícito y lo ilícito. Y yo creo que la jueza lo que define es que toda esa actividad es lícita, que no hay no tiene velo de ilicitud, sino que eso está no está tipificado como delito. Porque además, después de todo esto que hablábamos, de que tuviera conocimiento, de que tuviera que lo hiciera en ejercicio del cargo y todo demás, además tiene que estar cometiendo un ilícito. Entonces, creo, si mal no recuerdo, que el análisis es, bueno, esto estaba pactado o esto está dentro de las posibilidades del cargo, etcétera, etcétera. Claro, pero justamente pidió procesamiento del fiscal. El fiscal sí lo pidió, pero la jueza no lo acompañó. Ahí está. Sí, lo que Gerardo y Juan, más allá de que se critica el hecho porque en realidad se designó una empresa directamente en principio, después abrió un flanco que de hecho generó un reclamo de Exor, porque luego retiró, digamos, o rechazó el servicio de Exor y fue a negociar directamente con el Banco Venezolano. Sí, y ahí hay un daño potencial porque Exor había funcionado como comisionista, o sea, había unido a las partes y cobraba una comisión. O sea que esto, la verdad que a mí me cuesta a veces categorizar. No es que, porque uno puede criticarlo a Sendik por haber elegido a alguien sin licitación, ¿verdad? Porque lo eligió PDVSA, Exor, al principio. Después lo deseligió, por decirlo. Bueno, ahí está. Pero, digamos, acá participó. Sí, y lo que abrió participó Sendik, dice la jueza. Sendik dice la jueza. Y abrió un flanco para hacer una demanda. De lo que yo concluyo, y esto me gustaría ver si Fagundes puede tener alguna idea, que este fallo de la jueza es positivo para la demanda de Exor. En lo civil. Claro. Sí, puede coadyuvar en el relato de Exor, ¿no? Porque Exor lo que va a decir es me vinieron a buscar. Claro. Y lo van a buscar por recomendación. Y la recomendación es porque ya estaba en ese lugar. Exor ya hacía, y creo que por lo que dice ahí, tenía mercadería. Tenía mercadería de entrega inmediata y aceptaba el canje. Entonces era un negocio redondo. Y para ANCAP, en principio también. Porque ANCAP no tenía que pagar, sino tenía que entregar derivados del petróleo que ya refinaba ANCAP. Sí, bueno, además lo de Exor es un servicio financiero, en definitiva, más allá de cómo se dio el intercambio petrolero, ¿no? Objeto, precio y demanda y oferta. Exacto. Ahora, ahí no hay un tema, obviamente tratando de entender lo que pasa y cuáles son los límites que debió respetar según la jueza, porque estamos frente a un organismo público de unas características muy singulares. Tiene que negociar contratos millonarios donde a veces el tiempo en el que se toman las decisiones, las oportunidades, pueden significar eventualmente ahorros importantes o pérdidas importantes. Y hasta dónde debió o debe aplicar la normativa que está prevista para circunstancias diferentes, ¿no? Según la jueza debió hacerlo igual. Debió haber aplicado... Bueno, también hay una cosa. Yo te contesté en un principio porque había una solicitud de estafa referente a eso.
no te contesté desde el punto de vista del abuso en la decisión puntual. Ahora, hablando sí de eso, bueno, también vos podés oponer a eso la necesidad. A veces existe una necesidad brusca que no te da tiempo para licitar. No conozco el caso, no le estoy dando la razón a nadie. Te estoy diciendo, poniéndome en abogado, yendo y viniendo, que no siempre una licitación es el camino para cumplir con la necesidad, porque en ese momento no había habido lluvias, no había, no sé, se necesitaban elementos que no se habían podido obtener por el clima y salieron a buscar. Creo que fue algo así, puede estar eso o no. Pero en sí, lo que hubo acá fue una responsabilización única en la figura de Sendik como presidente de ANCAP, y después con el tema del uso de la tarjeta corporativa, que era un poco lo que ya era casi una noticia atrasada en el sentido de... Sí, la 711, el grupo del propio Sendik, trató de minimizar este procesamiento diciendo, bueno, de la mega causa de ANCAP que tuvo la intencionalidad política por parte de la oposición, miren en lo que quedó, que es nada, procesamiento por abuso de funciones y por peculado en el caso de las tarjetas corporativas. Sí, el caso de Raúl Sendik es muy particular por varias cosas. Primero porque tiene un lado netamente político y otro netamente jurídico. La jueza, cuando empieza a redactar, cuando piensa el relato de Soto, deja bien claro que acá este juzgamiento se aparta de las razones de trascendencia política, y me pareció necesario y útil para todos que haya hecho esa introducción, porque estaba muy pegada a las cosas. Además, date cuenta la sinergia de las cosas. Él estaba en ANCAP, pero cuando salta todo esto era vicepresidente. Vicepresidente de la República, pero como era vicepresidente de la República, lo primero que salta es el tema del título, que para mí se podría haber solucionado de otra manera, mucho, pero no, fue una cosa de... No, de hecho, cuando la comisión, en el Parlamento, la comisión de investigación sobre el caso ANCAP, hizo todo ese trabajo muy intenso, obviamente político, se decidió por parte de los partidos de la oposición, básicamente, decir, bueno, vamos a ver si aquí la justicia encuentra algún delito. Con la hipótesis de que podía suceder, podía suceder que no, más allá de la gran expectativa que luego generó a ver qué es lo que decía la justicia y cómo, sentenciaba o no, digamos, penalmente a los involucrados. Pero aquí hay mucha cosa que va más allá de lo estrictamente jurídico-penal, desde el punto de vista de la práctica en los entes estatales, que es totalmente cuestionable, pero que no necesariamente... Bueno, esto abre la caja de Pandora del Estado, de los contratos del Estado y la plata de todos nosotros en manos de los entes y de los que deberían gestionarla en un sentido, y cada tanto explotan, ¿no? Pero esto abre la gran caja de Pandora por dos o tres cosas. Porque es un tema político y va a estar. Porque él era vicepresidente cuando nacen los ataques políticos, políticos judiciales, y era un buen objetivo para tirar abajo, en el sentido de político. Y por otro lado se encontraron razones en este último expediente, no así en el del título y el cartón y en el no cartón, y en este que nace después, cuando estaba toda aquella controversia, que yo creo que es lo que produce la renuncia de él al cargo de vicepresidente y vuelve, vamos a decir, al llano político, donde le tipifican esto en el día de ayer. No sé si me explico. Porque en el terreno político aparece también las enormes pérdidas de ANCAP. Claro. Eso ameritará por parte de los ciudadanos, si lo consideran del caso, de hacer una valoración política. Bueno, eso tiene que ver, claro, con si se postula o no se postula. Ahí es el voto, ¿no? No, está bien, pero cada uno verá si le parece que fue un accidente, que en un lado... tanto que es muy grave. Pero me refiero a que había otros hechos que se habían denunciado, algunos de los cuales el fiscal Pacheco decidió pedir procesamiento, pero que la jueza no hizo lugar. Uno de ellos es el negocio de la cal, y allí estaba con pedido de procesamiento el gerente de la división ANCAP de Portland, de ANCAP, que además... funcionario de carrera. Sí. Pero Juan Luis Romero. Juan Luis Romero. Juan Luis Romero, que actuaba en el marco de la empresa Cementos del Plata, una empresa de derecho privado, que le adelantó dinero a un empresario brasileño para que comprara los camiones Tolo, es decir, con dinero del Estado,
que funcionaba en el régimen de derecho privado. Le armó la empresa. Le armó la empresa, es decir, no existía la empresa. Le dio plata de todos nosotros. Digo, bueno, toma, vaya, cómprese los camiones, a un brasileño, cómprese los camiones y luego présteme el servicio que le concedía a usted. Y allí aparece el doble estándar. ¿Era un funcionario público actuando en el marco del derecho privado o era, actuando como jerarca de Cemento del Plata, una persona que lo hacía en el ámbito exclusivo del derecho privado? Claro. Bueno, otra vez, abogado. Ahí hubo dos criterios distintos, ¿no? Entre el fiscal y la jueza. Sí. Bueno, yo opino que si es un funcionario público y como tal está puesto en ese lugar, el estándar que tiene es del funcionario público. Si la empresa es una empresa privada con intereses públicos y el que ponen ahí para dirigirla es un funcionario, arrastra las obligaciones de funcionario público. No así si es una persona privada. Claro, y contratada no así, solo para Cemento del Plata. Sí, y no así un funcionario público que ahí no va en calidad de funcionario público, claro, sino que va en calidad de gerente. Lo que me cuesta mucho representármelo en la vida real. Porque era gerente de Porla. No, porque si fuera, a ver, si fuera un médico, claro, que está en ANCAP, en el servicio médico ANCAP, pero que va a gerenciar al Ministerio de Transporte, una clínica que está vinculada porque son esos funcionarios, pero ahí lo contratan privadamente. Ahí vos ves más separado el tema. Acá es el gerente de la división Portland. Que toda la vida ha actuado en ese sentido, que lo ponen ahí y bueno, ahora. Lo que apunta Gerardo es importante, porque ahí está el otro caso, el de Manuel González, quien fuera gerente de ALUR, que no es funcionario público, y actuó como gerente en ALUR, que es una empresa de derecho privado, más allá que... Es una empresa privada. Es una empresa privada. Sí. Los capitales eran públicos, pero es una empresa privada. Bueno, y allí también la jueza, que allí Pacheco había pedido el delito de procesamiento por delito de estafa, que creo que a De León no se lo... a Romero no se lo pidieron. No, fue por abuso de funciones. Fue por abuso de funciones. Pero en el caso de ALUR no es hay una diferencia de criterio. Bueno, lo que pasa es que le pide por abuso de funciones porque considera que es un funcionario público. Claro. En el caso de Romero en el funcionario privado. Me refiero al caso de ALUR, donde lo que dice, el fiscal pide el procedimiento por estafa porque dice que Manuel González le dio plata de premio a la empresa Bengoa que construyó la planta de bioetanol por cumplir con un plazo que, tal como estaba estipulado, que la empresa no cumplió, ¿de acuerdo? Pero igual recibió ese beneficio. Sí. Y la jueza dice que estaba contemplado en el contrato original. Sí, porque capaz que no era por plazo y había una condición de plazo y modo, o había un plazo que si bien no cumplió tampoco afectó a la empresa y eso estaba previsto en el contrato. En eso hay que entrarle al expediente, cosa que yo no tengo. Yo diría que habría que entrarle a ALUR, ¿no? Eso es otro nivel ya. Sí, es otro Pero nivel, sí. Además, y haciendo abogado del diablo, capaz que alguien que sabe del negocio, a vos te conviene adelantarle dinero para que compre camiones, para cumplir con... Porque es muy bueno el negocio que vas a terminar haciendo. No estoy diciendo que sea esto. Si querés reírte, pero pasa. Viene un tipo... Pero lo que te quiero decir es que así yo armo una empresa de camiones. Así, yo cualquiera. No sé, yo no sé nada de cal ni de camiones, pero capaz que viene alguien... Yo contrato a alguien si me adelantan la plata. Pero estamos llegando al cerno de un elemento, Gerardo, Juan, porque hoy en el País Agropecuario yo hice una entrevista, hoy sale en el País, al actual gerente general de ALUR. La planta de Paysandú está, según la información de ALUR, con un excelente desempeño. El etanol que se produce allí está al mismo costo que la paridad de importación de la nafta común y corriente. El tema es que ALUR tiene también a Bella Unión. En cualquier caso, el hecho de tener un buen negocio, pero no tener el financiamiento y obligar el financiamiento y presionar para que esas cosas salgan, que fue lo que pasó en ANCAP, entre otras cosas, es un enorme abuso y es un enorme costo financiero en un país donde se discute todo el tiempo para qué están los recursos, qué para la educación, qué para... Sí, bueno, ahí hay un tema clave. ¿Cuál es la finalidad del etanol? ¿Sabés por qué te hago esa pregunta? Mezclarlo con la nafta. Bueno, pero nadie más hace etanol acá. No, claro, es un monopolio. Claro, no, sí. Pero además puede haber un interés nacional que te lleve a perder plata porque el etanol es un experimento o es algo que se necesita para avanzar en algún área. Y vos podés perder plata en eso porque además nadie más lo hace. Don Juan Faúndez, tenemos que despedirlo agradeciéndole su presencia hoy, como siempre. Bueno. Habría mucho más para hablar de este tema. Gracias a ustedes. Espero haber
servido para entorpecer más su función. Permanentemente. Con creces, que es lo que hace siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vamos a una pausa, pero antes, acompañarte en esos momentos que más los necesitas es estar dedicado a vos. Mirá. En Dedicar hace 15 años que se comprometen contigo. Por eso tienen el plan inteligente. Cobertura en sanatorio y en domicilio con mitad de cuota de por vida o hasta uso del servicio. Dedicar. Con la misma dedicación que vos. Llámalos al 0800 1757.